Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y por alguna razón, estas monedas Lincoln son bien buscadas de parte de todos los coleccionistas. Y hace unos meses estuve hablando de esta moneda de 1929. Pero, ¿qué hace que la moneda de 1929 Lincoln Cent sean tan única y valiosa? Bueno, les tengo que decir que estas monedas Lincoln y otras monedas con el tiempo pueden cambiar de precio de acuerdo a la demanda de parte de los coleccionistas. Por lo tanto, presten atención a estas actualizaciones en los diferentes precios de acuerdo al mercado numismático actual. Si todavía está considerando suscribirse, espero que hoy sea un día que se suscriba. Es completamente gratuito y no se olviden activar la campanita para que reciba notificación cada vez que someto un nuevo video. Aprovecho para dar las gracias por sus comentarios y sobre todo por compartir mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. El dato que voy a mencionar es importante porque a pesar de que la Gran Depresión durante ese año avecinó, la Casa de la Moneda de la instalación de Filadelfia seguía produciendo monedas. En este caso fueron 185.262.000 de estas monedas de 1929 Lincoln Cent. De hecho, ese año se combinó con las otras instalaciones al superar los 277 millones de estas monedas. Y sé que existe más información sobre estas monedas, pero empecemos hablando sobre qué hace que la moneda de 1929 Lincoln sean tan únicas y valiosas en el mercado actual. Es verdad que estas monedas son bien buscadas en grados altos. O sea, cuando digo grados altos, me refiero que mientras más se vea bien, perfecto, las condiciones de de esta moneda, mejor serán los precios. Aunque tengamos en nuestra colección centavos de Lincoln de trigo más comunes, pero si es posible, pues sería fantástico que pudiéramos tener alguna de estas monedas en grados altos. De esta manera alcanzaremos, bueno, precios bastante altos. Si usted es nuevo en mi canal y tiene cualquier duda sobre tonalidades, sobre las monedas Lincoln, dejen un comentario para enviar un link de un video que hablo abundantemente sobre este tema particular en cuanto a las tonalidades. Porque en este caso, en las monedas Lincoln, tiene que ver mucho la tonalidad, la designación que se le coloca a las monedas. Si las monedas designadas en rojo, red, reciben un precio mayor, siempre pueden ir a las diferentes compañías que certifican moneda, bueno, tal como PCGS, NGC, entre otras compañías, para que puedan ver las calificaciones y cómo lo han registrado en sus diferentes precios, bueno, para que puedan comparar. Veamos una moneda calificada como MS67 más, que están en precios promedio entre 4.000 a 5.000 dólares y en las casas de subasta, bueno, cuando las venden, ¿no? Sin embargo, las monedas certificadas como MS67, o sea que no tiene el símbolo de más, en todas estas designaciones de color rojo, se venden alrededor o entre 800 a 1.000 dólares. Aunque hay sus excepciones. De hecho, hubo unos precios récord que se vendió en la casa de subasta por Heritage Auction, y esto fue en abril del 2014, ya hace un tiempo atrás, con la moneda de 1929 Lincoln Cent, calificado como MS67 más red, rojo. ¿Vieron ahí la diferencia? Rojo, con un precio de 5.581 dólares. Es verdad que por lo general no siempre se valoran tan alto estas monedas.
pero en este caso sí se llegó a vender en muy buen precio. Tengo que mencionar que antes del 2002, las monedas clasificadas como MS-67 se vendían regularmente entre 250 hasta $500. Sin embargo, poco después, el valor de las monedas con tonalidades rojo marrón o el que es completamente marrón comenzó a fluctuar dramáticamente y repentinamente con precios de subasta tan bajos como $196 en las subastas de Heritage Auction, y esto fue en noviembre del 2002. Y hubo un cambio dramático ya en enero del 2004, que se llegaron a vender en Heritage Auction hasta $4,140. O sea que esto puede subir, puede bajar, esto es una locura. Aunque su designación de color rojo tuvo mucho que ver con el crecimiento más constante, y quiero que tengan eso en mente sobre los colores, las tonalidades, por favor, siempre tengan en consideración que las poblaciones en grado MS-66 más y MS-66 pudieran aumentar con el tiempo. Pero recuerden que esto puede cambiar en los mercados numismáticos. Se pudiera decir que como en estos grados son más grandes, o sea, hay más abundantemente, su resultado puede tener precios más bajos. Con una moneda en grado MS-66 más rojo, pudiera estar aproximadamente entre 450 y $500. Y si su designación fuera con otro tipo de tonalidad, pero el mismo grado rojo marrón o solo con el color marrón, se venden regularmente entre $300 a 450. Pero si la moneda estuviera calificada como MS-66 Red, son un poco menos valiosas, con precio aproximado entre 150 y 350. Y estos datos llegan a ser importantes. No hace poco un suscriptor en mi Instagram, él consideró que él había pagado muchísimo por una moneda que compró. Por lo tanto, presten atención a todos los datos que yo doy, porque son muy buenos ejemplos a la hora de usted comprar alguna de estas monedas. Pero si tuviera el mismo grado de MS-66 con diferente tonalidad o color, tal como el rojo marrón, pues tiene un precio menor y se venden entre 70 a $80. Y para las monedas con designación marrón, pues valen una cantidad similar. Ya si su condición es más imperfecta, el grado, la condición llega a ser como si fuera MS-62 marrón o MS-65 más marrón, pues tiene una valoración en el mercado entre $20 a $50. Y ya en los grados por debajo, o sea, como XF o AU, pues ya estamos hablando de precios que oscilan entre $3 y 15, no paguen más que eso. Y si las monedas de 1929 en grados VF inferiores, y observe la imagen, las condiciones, mire amigo, vale como $1 o menos, no pague más, por favor. Esto entonces representa un límite superior en el valor de las monedas bien circuladas que ocasionalmente puede encontrar en cambio o recibir en los rollos de banco. Y espero que toda esta información le dé un mejor entendimiento sobre los diferentes precios en el mercado actual y cómo las tonalidades son importantes en los Lincoln Set a la hora de dar precio. Gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Sigan comentando, compartiendo mis videos en sus redes sociales, y sobre todo agradecería un like, un dedito arriba, como aprecio a mi trabajo. También les menciono que la próxima semana enviaré respuesta a todas sus cartitas, que tengo un grupito. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.
Bye.